relaciones justas. Podría decir también el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Podría decir que relaciones respetuosas, relaciones largas, amistades largas. Estas enseñanzas que hemos estado tomando en los últimos domingos, si ustedes se dan cuenta, han tenido que ver mucho con ese aspecto de la unidad y la relación entre nosotros, porque es un tema muy importante, mis hermanos, y es un tema tan importante que fue tocado ampliamente, de diversas maneras, enfáticamente en la Escritura, desde el principio. Pero ya con el nacimiento de la Iglesia del Nuevo Pacto, precisamente uno de los temas que más enfatizaron fueron o son los relacionados a la unidad y la interrelación como cuerpo de Cristo. Entiéndase, la relación que debemos procurar entre los hermanos en la fe. Y lo primero que vamos a destacar son dos cosas. Mire, lo primero es que nuestro Señor Jesús, en todas sus enseñanzas, lo que siempre mostró fue la voluntad del Padre, siempre. Y el propósito de haber venido a este mundo. Eso fue lo que Él enfatizó de una manera muy intensa, por decirlo así. Pero segundo, también su prioridad fue preparar a sus discípulos para la misión que les encomendaría. ¿Cuál? La predicación del Evangelio y guardar la integridad de la iglesia, una iglesia que estaba por nacer. Ahora, esto lo hizo no sin tratar antes con ellos en la formación de su carácter, porque para que los apóstoles, los discípulos pudieran ser enviados, eso es lo que significa la palabra apóstol, enviado, necesitaban primero recibir todas las enseñanzas del Señor, estar en el momento, en el punto exacto donde el Señor dijera, hasta aquí llego y ahora van ustedes. Ahora, una buena parte de estas enseñanzas que tienen que ver con la vida cristiana están contenidas en lo que conocemos como Sermón de la Montaña, donde Jesús deja un legado impresionante de consejos prácticos que precisamente nos permiten comprender las relaciones que debe haber, las sanas relaciones que debe haber entre los creyentes, relaciones que deben contribuir a la edificación común. En este sermón, el Señor comenzó enseñando acerca del carácter de un hombre temeroso de Dios, y esto lo vemos en las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas podemos tomarlas como promesas porque lo son. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, todo esto también nos habla de un carácter misericordioso, humilde, temeroso de Dios. Luego, de expresar el carácter, donde se destacan estas cualidades y evidencias como resultado del crecimiento espiritual del creyente, por medio de dos sencillas analogías, la sal y la luz, pues muestra cómo ese carácter que está formando en sus seguidores debe afectar su vida y bendecir su entorno. Por eso son dos elementos que afectan el entorno. La luz ilumina y la sal purifica. La sal tiene propiedades anticorruptivas, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué nos muestra con estos dos elementos? Pues el verdadero propósito por el cual fue rescatado de su anterior y vana manera de vivir. Ahora es luz, ahora es sal. Posteriormente en este sermón estoy haciendo un resumen muy somero porque es un gran mensaje. Hace una fuerte advertencia a sus discípulos de evitar las expresiones religiosas o las actitudes hipócritas de quienes solo buscaban su propia exaltación, buscaban lo suyo mediante obras de apariencia piadosa, pero ocultaban sus verdaderas intenciones.
Y en contraste a ese carácter de quienes buscan solamente lo suyo, pues enfatizó la importancia de buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que el Padre, por su misericordia y bondad, pues añadiría lo justo para satisfacer las necesidades cotidianas. Con la intención de seguir aportando consejos para abundar las buenas relaciones entre los creyentes, Jesús ahora va a tocar un tema que es el que vamos a estudiar hoy, que precisamente hará evidente el carácter que estaba formando en sus seguidores, donde se va a demostrar o se va a manifestar con virtudes como el dominio propio, la mansedumbre, la templanza. Pero, esto es lo importante, antes de hablar, antes de emitir un juicio. Y en Mateo 7:1, ahora sí vamos de lleno al texto que va a fundamentar la enseñanza, Mateo 7:1. Estoy leyendo una versión de Reina Valera actualizada, usted lo sabe que es la que he estado usando los últimos meses. Dice así la Escritura: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. Bueno, tomar esto literalmente ha confundido mucho a la iglesia. Y también ha sido motivo de muchos abusos por parte de determinados liderazgos que quieren siempre sacar un beneficio. Pero lo vamos a estudiar el día de hoy. En el versículo 3 continúa diciendo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Yo le quiero anticipar que este es un mensaje muy confrontante y no a muchos les va a gustar. De hecho, a mí no me gustó. Bueno, sí me gustó, porque me confrontó. Y para eso es la palabra. Para llegar a lo más profundo de nuestro corazón, sacar a la luz la realidad que vivimos y que cambiemos. Entonces, si usted lo toma como de parte de Dios, porque es el que nos va a hablar a través de su palabra, pues en lugar de molestarse, lo que va a hacer es reconsiderar ciertas actitudes, ciertas cosas. Esto que acabamos de leer es como una exhortación a evaluar, a considerar, discernir nuestras palabras antes de emitir un juicio, antes de expresar alguna opinión, un criterio sobre personas o circunstancias. O sea, es aprender a juzgar con justo juicio. Con esta enseñanza, el Señor lo que está denunciando es algo que conocemos como prejuicio. ¿Sí sabe lo que es un prejuicio? Bueno, le voy a decir qué es. Yo espero que nadie se identifique. Le voy a leer qué es. Es la terrible y mala costumbre que, además de afectar la relación y la paz entre los hermanos, entre las personas, pues lamentablemente ha sido común y es común entre algunos hermanos, afectando la paz de la iglesia. Y me estoy refiriendo a ese señalamiento que se hace de manera dolosa: la murmuración, la crítica, la difamación, la calumnia, ese mal hábito de juzgar injustamente sin antes conocer o asegurarse de la verdad que encierra un hecho antes de emitir un juicio sobre alguna situación o alguna persona. ¿Alguno se ha topado con esa parte de decir, ay, perdóname, no lo quería decir, pero ya lo dijo? ¿Por qué dijo algo que no quería decir y que sabe que estuvo mal? Porque actuó con prejuicio, juzgó antes de conocer la realidad.
En Proverbios 15:4 la palabra dice, la lengua apacible, o sea, la lengua que da paz, es árbol de vida, edifica, ¿verdad? Bendice, consuela, pero la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. O sea, con la lengua se producen efectos muy destructivos. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el prejuicio es la acción y el efecto de prejuzgar. Es una opinión previa, y aquí me llama la atención la palabra que usa, previa y tenaz, por lo general desfavorable, porque también se puede ser prejuicioso para las cosas buenas. A veces tú dices, ay, qué bueno, pues sí, y te lleva al baile, ¿verdad? Bueno, así decimos aquí en México cuando hay alguien que abusa. Por lo general desfavorable acerca de algo de alguien que no sabe o desconoce, pero lo hace con actitudes suspicaces y hostiles. Ese es el prejuicio. De manera que un prejuicio significa emitir un juicio, sea bueno o malo, sea a favor o en contra, que se ha formado de algo de alguien de manera anticipada, sin el debido conocimiento de la realidad. Cuando usted escucha que alguien habla de otra persona o está expresando algo, ¿qué es lo más, lo que debería de ser, lo más correcto? Escuchar la otra versión. Uno de los elementos de ética que tenemos los pastores, a menos los de casa de oración, es no, cuando se trata sobre todo de algún conflicto, esto se ve mucho entre los matrimonios, es no escuchar de manera parcial o individual, sino juntos. ¿Para qué? Para escuchar las dos versiones. Porque no puede, de lo contrario, el juicio ¿cómo sería? Sería parcial, ¿verdad? Entonces, el prejuicio es una práctica común que tienen la costumbre de usar sus expresiones orales y ahora escritas, ahora con las redes sociales, ¿verdad?, con el ánimo y el deseo de ofender y de lastimar a una persona, en ocasiones de manera tan irresponsable que llega a ser irreversible. Usted no se imagina el daño que puede hacer una palabra mal expresada, mal dicha con dolo, con ese ánimo de lastimar. Se puede, relaciones entrañables de amigos, de familias, por una sola palabra se han destruido. Y eso es por haber hablado con prejuicio. Ahora, siempre cabe la parte del perdón, de la reconciliación, pero eso cabe en la parte del ofendido, y ese es otro tema que ya hemos tratado. Ahora, este carácter prejuicioso es propio de la naturaleza humana. O sea, el hombre por naturaleza somos prejuiciosos. Aprendemos, o sea, escuchamos algo, vemos algo y ya estamos haciendo un juicio, ¿verdad? De repente ves a alguien con camiseta amarilla y dices, le va a la América. Ya, por default. No lo dije por usted, hermana, no. O sea, pero sí, o sea, un azul y uno rayado y uno... ¿Ves un león y qué dices? O sea, hace uno prejuicio. Lo estoy diciendo de una manera así para entender esto. Ahora, este carácter el Señor sabía que iba a afectar al cuerpo espiritual, a su iglesia. Por eso fue un asunto que trató de diversas maneras, no solo Él, sino que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, con las cartas que dirigieron a la iglesia, tocan este tema de manera muy enfática. Porque pues no nos debe de extrañar que hacer algo común entre las personas, en la actualidad sea una de las prácticas más agresivas y recurrentes de la sociedad, donde precisamente las redes sociales son el instrumento perfecto para quienes solamente buscan hacer el mal, pero ¿qué están esgrimiendo? Pues, o ¿qué están mostrando? Pues un carácter inmaduro o cobarde. ¿Por qué? Porque no dan la cara.
es como tirar una piedra y esconder la mano. ¿Sí sabe lo que es eso? Lamentablemente ese mismo carácter ha incursionado a la iglesia. Y cuando no hay un conocimiento escritural al respecto, cuando no hay discernimiento, cuando no hay un criterio personal, o en el peor de los casos, cuando la condición espiritual no es precisamente la de un hijo de Dios, por ello muchos creyentes, o diría yo simpatizantes de la fe, que no han entendido o no les ha sido revelado el verdadero propósito por el cual el Señor nos constituyó en un solo cuerpo, bueno, por muchas causas siguen esgrimiendo el prejuicio en contra de quienes deberían amar, sea por ignorancia, sea por inmadurez, sea por desobediencia deliberada o por una condición de pecado. Quienes obran de esa manera son susceptibles de caer en estas prácticas. Y por eso usted se da cuenta que se convierten en murmuradores, en jueces implacables, críticos de aquello que no les parece o de quien no les agrada. Porque no me gusta cómo eres, porque no me gusta cómo hablas, porque no me gusta cómo vistes, porque no me gusta, yo emito mis propios juicios. Ese es un prejuicio. Ahora, ¿usted cree que esa es una buena actitud? Ni siquiera en el mundo podríamos considerar que sería bueno, ¿verdad? Porque ser prejuicioso es tener esa especial disposición a emitir todo juicio y condenación, porque además el juicio nos lleva a una sentencia, a una condenación, sin indagar la verdad, ni considerar el daño que se le puede causar a esa persona y sobre todo sin considerarse a sí mismo, que es el tema que nos va a traer. Porque además el prejuicioso es aquel que siempre tiene la razón. No empiece a voltear alrededor. ¿Sí conoce a alguien que siempre tiene la razón? Y emite juicios y juicios y juicios y dice, esto es así y así y así, y esa persona es así, y empieza a querer influir en los demás porque yo sé cómo, yo tengo la razón. Y ya pintó la personalidad de todos, del color que quiso. Eso es ofensivo a Dios, pero también es ofensivo para quien recibe esas agresiones. Dice Santiago 3:2, porque mire, hay algunos que dicen, no, yo no le hago mal a nadie. Yo cuando digo algo es porque, ¿cómo dice por ahí el dicho? Cuando digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Y ni tiene una burra. O sea, no tiene nada. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. ¿Quiénes ofendemos? Todos. Que levante la mano el que no ofende. Ya en la mañana ya ofendió a alguien. Mire, ya solo el hecho de no haberse peinado ya ofendió a alguien. Ya alguien lo ve y dice, ¡ay! Estoy haciendo este tipo de comentarios para que se quede un poquito. Mire, todos ofendemos, dice, y en muchas cosas. No es poquito. En muchas cosas. Pero aquí viene una frase que conviene. Pero si alguno no ofende en palabra, estamos hablando del hablar, ese hombre es cabal, capaz también de frenar el cuerpo entero. Entonces, vamos a ver qué es. La palabra nos afirma que todos ofendemos. Y la manera más común, porque dice ofende en palabra, ¿qué cree? Es haciendo mal uso de la lengua, del hablar. Con aquello que nosotros decimos o maldecimos. Mire, maldecir no necesariamente es emitir una maldición de que te va a pasar esto, no, maldecir es decir mal. Pero, ¿por qué será tan fácil permitirse eso? La palabra aguda, crítica, difamatoria, ofensiva. Le voy a decir por qué. Porque no hay nada que moral y espiritualmente pueda refrenar esa violencia en su manera de hablar. No hay nada que lo pare. En referencia
a quienes reaccionan conforme a la naturaleza caída. Estoy hablando de los que no conocen a Dios. Esto no debería de ser entre nosotros. Pero, ¿qué sucede en quienes se consideran cristianos, redimidos por la sangre de Cristo, que son guiados por el Espíritu Santo? ¿Ese es un hijo de Dios, sí o no? Entonces, ¿qué sucede cuando ese hombre cristiano, esa mujer creyente, piadosa, violenta a sus semejantes con actitudes y palabras prejuiciosas? ¿Qué está siendo evidente? Primero, su falta de temor de Dios. Porque al ofender a su hermano, está ofendiendo directamente al cuerpo de Cristo. Está exhibiendo también una debilidad de carácter impresionante. Aquellos que dicen, es que yo tengo el carácter muy duro, así soy y por eso digo las cosas así de esa manera. Ese pobre, lo digo con todo respeto, no tiene un carácter fuerte, tiene el carácter más débil. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio, no tiene mansedumbre. O sea, así que esos que dicen, es que yo tengo un carácter fuerte, no, al contrario, tienes un carácter bien débil, porque no te sabes controlar. Y ahorita ya muchos ya dijeron, ay Dios, ¿verdad? También está demostrando una carencia de amor a sus semejantes, y en especial a quienes debería de amar, a sus hermanos, como a sí mismo. Dice Efesios 4:29, acompáñeme ahí, por favor. Ninguna palabra obscena, y aquí la palabra obscena, pues podríamos pensar que está representando palabras groseras. Y usted puede decir, no, yo no digo groserías. No, la palabra obscena se traduce de diferentes formas. Una palabra torpe, una palabra corrupta, una palabra mal dicha, es una palabra obscena. Así se traduce en el original. Entonces, ninguna palabra torpe, corrupta, ofensiva, dice, salga de su boca. Y ahí sí ya el Señor ya nos cerró la boca. Sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Entonces, ¿para qué tenemos que hacer uso de nuestra lengua, de nuestro hablar? Para edificar, para consolar, para fortalecer a alguien, para dar ánimo, no para hundir. Y dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con quien fueron sellados para el día de la redención. Significa no contristes, no entristezcas, pero también significa poner a celos. O sea, poner a celos significa que estás viendo hacia otro lugar y estás desechando el consejo de Dios. El versículo 31, quítese de ustedes toda amargura. Esto es gradual, porque una cosa lleva a otra y fíjense en qué termina. Quítese de ustedes toda amargura. Una persona amargada empieza a tener actitudes pues no sanas. Enojo. La amargura te lleva al enojo, a no estar de acuerdo con muchas cosas o con nadie. Ira. El enojo gradualmente, ¿en qué cree que se convierte? En ira, gritos y calumnias. ¿Se fija cómo es gradual? Junto con toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que está cuidando el Señor en su iglesia? Que haya una buena relación. Nos está aconsejando. Por eso dice que quien llega a tener control sobre sus palabras, se puede considerar a un hombre o a una mujer cabal. ¿Cómo se traduce la palabra cabal? Perfecto, íntegro, justo. Ese es un hombre cabal. O sea, que ha alcanzado la suficiente madurez espiritual y moral que va a demostrar con su sabiduría y con su prudencia al hablar. Ahora usted puede decir, así soy yo. ¿Nadie dijo yo? Bueno, vamos a aprender a hacerlo. Entonces,
Si alguno realmente controla su lengua, su manera de hablar, al ser la parte del cuerpo que el hombre difícilmente puede poner bajo control, es lo más difícil poner bajo control la lengua, mi hermano. Porque inmediatamente cuando tú empiezas a pensar algo, empiezas a reaccionar, sucede algo, ¿qué es lo primero que expresas? Una palabra. Y a veces es una palabra de las que decíamos antes. Y hay quien dice, ay, se me salió. Pues si se te salió es porque estaba adentro todavía, ¿verdad? Entonces, si pone en control su forma de hablar, también tendrá suficiente dominio propio para sujetar y someter otras áreas de su vida, porque lo más difícil es controlar la manera de cómo nos expresamos. Quien se sabe guardar, de no ofender, de no lastimar con su manera de expresarse, ha alcanzado un dominio tal sobre su lengua que realmente es como lograr una meta espiritual, mis hermanos. Ha pasado a otro nivel, y a eso se le llama un hombre cabal, un hombre prudente, una mujer sensata, sabia. Ahora, esto no significa, porque estamos hablando de perfección, no, estoy hablando de una perfección que está viniendo de parte de Dios en la santificación que está llevando a cabo en nosotros para llegar a la estatura del varón perfecto, no, porque esto no tiene que ver con que alguien no tenga la posibilidad de pecar, porque todos podemos tropezar. Sin embargo, ha comprendido el alcance que una palabra mal dicha o imprudente puede causar. Y si esta persona tiene dominio sobre su manera de hablar, sobre su lengua, dice, es capaz también de frenar al cuerpo entero. Santiago compara ejercer dominio sobre la lengua con tener control sobre los demás miembros del cuerpo. Entonces, mis hermanos, qué importante es atender este consejo. Versículo 3 de Santiago. He aquí, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos también su cuerpo entero. Un freno, una rienda, una brida. Consideren también los barcos. Aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy pequeño, a donde quiera según el antojo del que lo conduce. Con dos figuras, con dos analogías, Santiago ilustra lo que acaba de afirmar, de que controlar la lengua representa la posibilidad o la autoridad para ejercer dominio sobre todas las demás cosas, todas tus otras actitudes, tu cuerpo. Porque si un caballo está hablando de un caballo brioso, fuerte, con voluntad propia, es controlado por una frágil rienda. ¿Se ha visto cómo los que son expertos en esto, cómo no tienen más que, ni siquiera tienen que golpear con sus piernas, con la brida? Un gran barco. ¿Quién vio Titanic, la película? Qué barcote, ¿no? Los que lo hicieron estaban tan orgullosos que decían que ni Dios podía hacerle nada. Y a las 3 horas se estaba hundiendo por blasfemar. Mire, pero sí se dio cuenta que tenía un timón de este tamaño y movía todo el barco. Entonces, un gran barco, siendo un objeto también inanimado, gobernado por un timón, a pesar de los vientos y mareas, es posible. ¿Qué nos enseña? Que si se pueden controlar animales fuertes y naves enormes con objetos pequeños, ¿cuánto más podríamos tener la voluntad y el dominio propio para controlar nuestra lengua y gobernar todo nuestro ser? Esa es la analogía. Ahora, ¿será posible? ¿Usted qué cree? Sí. Ejerciendo el proverbio mexicano, calladito te ves más bonito. Así de sencillo. Meditar, reflexionar antes de emitir un juicio. Aunque conozcas la respuesta, reflexionar. En el versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande.
Así como un bosque se puede incendiar y consumir por un fuego pequeño, igualmente una palabra, una frase mal dicha, una predicación desviada o incorrecta puede desviar, puede lastimar. Yo me estoy incluyendo, porque necesitamos ser prudentes y cabales cuando expresemos la palabra de Dios. Entonces todo eso puede consumir, ¿verdad?, lo que toque. Puede ser una persona, una familia, la sociedad, una congregación, por una palabra mal dicha. Dice de Santiago 3:9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Es una pregunta, ¿usted qué cree? Pues no. Mire, cuando por medio de Cristo, pues somos perdonados, somos traídos a la familia del Señor y sabemos que nos podemos acercar al trono de la gracia, bueno, con nuestra boca, ¿qué hacemos? Nos dirigimos al Padre. ¿Qué hace usted allí? Le alaba, le adora, le bendice, le da gracias, le presenta sus causas, le ruega por sus bendiciones y desea que el Señor las conteste, sus oraciones. Qué antinatural, hablando espiritualmente, que al salir de la presencia del Señor, con esa misma lengua que lo acaba de alabar, usted empieza a maldecir, a lastimar, a ofender a quienes también están hechos a su imagen y semejanza. Y le voy a decir algo, estamos hablando entre cristianos. Si eso usted lo hace con su familia, si eso lo hace con hermanos en la fe, ¿a quién cree que está usted agrediendo directamente? Al Señor. De ahí el sentido de la pregunta de Santiago. ¿Será posible que de la misma fuente donde brota un manantial fluyan agua dulce y amarga? No, sería antinatural. Pero mire, ¿será posible que de una misma boca salga bendición y maldición? Sí, pero no debería de ser. Qué antinatural, qué blasfemo. ¿Cómo es posible que la naturaleza sea más sabia y cumpla cabalmente, ahora sí que cumpla de manera natural, la manera como el Señor lo diseñó? El Señor diseña un río de agua dulce y sale agua dulce. No se le ocurre al río decir, ahora quiero que salga agua amarga. El león fue diseñado de una forma y no lo ve usted haciendo otra cosa más lo que hace un león, un elefante. Imagínese un elefante queriendo ser pajarito. O sea, es antinatural. Pero nosotros, los racionales, los inteligentes, estamos siempre haciendo cosas antinaturales, fuera del orden de Dios. Entonces Santiago lo que está haciendo es advertir sobre el inmenso poder destructivo en el hablar cuando lo hacemos mal, lo que puede provocar un gran incendio con pérdidas en ocasiones irreparables. De esa manera, él lo que está resaltando es la responsabilidad que tenemos al hablar, mis hermanos, y nos anima a usar el lenguaje sabiamente. Esto nos debería reflexionar cómo estamos usando el poder que tenemos para expresarnos. Salmo 15, 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea, no solamente no expresa, sino que tampoco recibe. ¿Sí me explico? Porque hay quien dice, bueno, yo no digo nada, pero ay, cómo me gusta enterarme de todo. Y le da usted rienda suelta a los demás para que se empiecen a expresar.
Salmo 122 dice: libra mi alma, oh Señor, de los labios mentirosos y de la lengua fraudulenta. ¿Qué se te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? O sea, hay infinidad, hay una gran cantidad de proverbios, de versículos en los salmos, en los proverbios, que nos hablan de este riesgo de usar mal las expresiones orales, como hablar detrás con el ánimo de desprestigiar. Esto es conspirar en contra de una persona ausente. ¡Qué peligroso! Echar chisme para que nos entendamos mejor. Ese es uno de los pecados más comunes, pero que señala a alguien de muy bajos instintos, mis hermanos. Mire, de hecho hay quien dice que el chisme es un platillo muy sabroso. En el mundo así se considera. ¿A quién le gusta comer carne humana? Sí, no, pues todos levantaron la mano. ¿Sí sabe a lo que me refiero? Comerse al prójimo. A veces parece que nuestras vidas son producidas por Televisa. Sin embargo, quien anda en integridad no haya placer en estas cosas, no se involucra en chismes, no acepta escuchar, hablar de su vecino. Mire, cuando a alguien le hable mal de otra persona, simplemente dígale: ¿sabes qué? Mejor cállate. Mira, está pasando por aquí. Llévelo y va a ver qué va a hacer. ¿Qué cree que va a hacer? Se va a echar a correr. Eso yo lo practico, por eso luego no vienen mucho conmigo. No, pastor, es que yo vengo, en el amor del Señor le vengo a decir, pero es que hay un hermano, hay una hermana que... Y tú te quedas así. ¿Quién? No, es que no, ¿cómo le voy a decir? Se dice el pecado, pero no el pecador. Le digo, entonces, ¿a qué vienes? O sea, intrigosos. Y no, pues es que, pues le voy a decir. Pero te das cuenta las intenciones del corazón, mi hermano. ¿Sabes qué? Vamos con la persona directamente, porque si es algo que tienes que tratar con él, o si es algo en lo que él está mal, pues ¿qué dice la Escritura al respecto? Pues que vayas primero con esta persona y si no, pues lo presentes a la iglesia. Vamos a hacer el segundo paso, vamos directamente. No, pastor, ¿cómo? No. Entonces, esa persona no goza de credibilidad. Mire, quien realmente anda en integridad, traza sus asuntos de frente, con honestidad y con dominio propio, considerando que si bien todos seremos juzgados conforme a nuestras obras, eso es parejo, pero los creyentes, aún de toda palabra ociosa daremos cuenta. Palabra ociosa, palabra torpe, palabra obscena, palabra corrupta, palabra maldicha. De esas palabras vamos a dar cuentas delante de nuestro Creador. Y no nos damos cuenta que estamos a veces cavando nuestra propia historia que vamos a tener que darle al Señor cuando estemos en su presencia. Y se nos hace fácil. Ahora, viene la otra parte. Entonces, ¿es malo o está prohibido juzgar? ¿Qué cree? Definitivamente no. Pero lo importante es cómo debemos juzgar. Y ahora vamos de lleno a aplicar ese principio que dijo el Señor: no juzguen, porque con la misma vara que juzgan serán medidos. Juzgar viene de un vocablo griego, crisis, con K, y no habla de una situación terrible, violenta, no. Crisis señala ese trabajo exhaustivo en un proceso de investigación, cuando alguien, para poder presentar pruebas, empieza a
investigar, a considerar, a distinguir antes de tomar una decisión. Jurídicamente, este vocablo se usaba en quienes se ocupaban de obtener, ordenar y depurar los elementos justos para presentarle a un juez para que él diera una sentencia o un veredicto. Eso significa juzgar, precisamente de lo que estábamos hablando hace un momento. Porque normalmente del juicio se deriva condenación, es prácticamente lo mismo. Y la palabra condenación también se deriva de la misma raíz, crima, y esta es la decisión como resultado de la investigación. Y va a determinar un justo juicio sobre las faltas, o sea, una sentencia, un veredicto, producto del resultado de una investigación. Entonces, cuando dice el Señor, no juzguen para que no sean juzgados, no está refiriendo al hecho de decir algo, sino que cuando tú no juzgas correctamente, ¿verdad? Este pasaje, mis hermanos, no juzguen para que no sean juzgados. Primero tenemos que considerar que de acuerdo al contexto general, el Señor no está indicando que no se pueda o no se deba hacer juicio sobre algo, sobre alguien. Tampoco está concediendo derecho o avalando el acto de juzgar de manera imprudente, sea favorable o no. El contexto está dirigido más bien en un sentido de autocrítica, de consideración personal, señalando la forma y la intención de cómo surgen estos juicios. Mire, yo voy a hablar de lo que sucede en la iglesia. En la iglesia, porque estos mensajes están dirigidos al cuerpo de Cristo, no solamente estamos autorizados o se nos concede el derecho de juzgar, ya sea el carácter o las obras de algún hermano, de algún servidor o aún de un pastor. No se está evitando, estamos autorizados. Pero también tiene que hacerse esto en el orden que hemos expresado para que guardemos la integridad de la iglesia. Por ejemplo, si yo voy a emitir un juicio o voy a hacer una investigación de algo que está sucediendo con algún hermano, con algún servidor, con un pastor, es porque estoy viendo que hay algo que está afectando el orden de la iglesia. Lo voy a explicar con una escritura. Hebreos 13:7. Y estoy poniendo como ejemplo a un pastor para que vea que el juicio comienza por casa. Hebreos 13:7. Dice: acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. O sea, está hablando de pastores que han cumplido su trabajo. Pero dice, consideren cuáles son los resultados de su conducta. Considerar los resultados de su conducta representa juzgar, mis hermanos, e imiten su fe. Entonces, considerar los resultados de la conducta es que juzguemos su conducta. Y si ésta es correcta, entonces imitemos su fe. Mire, yo le voy a hacer una pregunta. Un pastor que demuestre el resultado de su conducta, expresando el carácter de Cristo, con una vida de honestidad, de santidad, con trabajo diligente, con amor a la iglesia, ¿cree que ese pastor da confianza? ¿Sí o no? Sí. ¿Y será digno de ser imitado y de sujetarse a él? ¿Qué cree? Sí. En 1 Corintios 11:1, Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Ese es el estándar. Por eso les dije, un pastor que el resultado de su conducta es hacer evidente el carácter de Cristo. De otra manera, no. Pero si el resultado de su conducta, si lo que estamos viendo en su trabajo, en sus actitudes, en su manera de desarrollar el ministerio, no refleja el carácter del Señor, no honra a Dios, es inmoral, es deshonesto, es frívolo, ¿con qué autoridad moral y espiritual pretende gobernar la iglesia
y que la misma iglesia se sujete a ellos. Esto es difícil. Aquellos que toman el ministerio hasta como fuero, similar al de los políticos para delinquir sin ser juzgados. ¿Sí sabía que eso es en los políticos? Bueno, no sé de qué país estoy hablando, ¿verdad? Aquí no. Estoy hablando de pastores que aún hasta maldicen o expulsan de la iglesia a quienes se atreven a pedirles cuentas, a señalarles una mala enseñanza. Pastor, ¿y esto de dónde lo sacó? ¿O qué está pasando? ¿Por qué la iglesia está así? ¿Por qué X asunto? Y hasta se atreven a decirle, no juzgues al ungido de Dios. ¿Alguien lo ha escuchado? Y todos ya se sonrieron, ya les tocó. No juzgues al ungido de Dios. Y mire, son expertos en manipular la Escritura. Porque esta frase que sacan de un contexto no tiene que ver nada con el juzgar a un siervo. Vamos a la Escritura, al pasaje que manipulan para sacar esta semejante aberración. En 1 Samuel 26, a partir del versículo 7, el contexto es Saúl persiguiendo a David. Y pues David escapando de Saúl. Llega un momento en que Saúl con sus tropas llega a un lugar a acampar. Ese es el contexto. Entonces dice, versículo 7 de 1 Samuel 26, entonces David y Abisai fueron de noche a la gente de guerra, o sea, a los que los estaban persiguiendo. Y he aquí que Saúl estaba acostado, durmiendo en el centro del campamento, con su lanza clavada en la tierra, a su cabecera. Abner y el pueblo estaban acostados alrededor de él. Yo creo que tenían el sueño muy pesado. Entonces Abisai dijo a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que lo hiera con la lanza, lo clavaré en la tierra de un solo golpe. Fíjese las palabras de Abisai, uno de los generales de David. O sea, la lanza estaba a un ladito de la cabeza de Saúl, nada más era hacer esto. Dice, déjamelo, el Señor lo ha puesto en tus manos. Y David le respondió, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y quedará sin culpa? ¿Está hablando de juzgar o está hablando de agredir físicamente? De matarlo. O sea, el juicio estaba dado porque el mismo Señor juzgó a Saúl quitándole el reino. Él ya estaba juzgado. Dijo además David, vive el Señor, que el Señor mismo lo herirá, que o le llegará su día o morirá, o irá a la guerra y perecerá, pero el Señor me libre de extender mi mano contra el ungido del Señor. O sea, ¿me libre de qué? De extender mi mano, no de extender un juicio. Pero lo sacan de contexto. No juzgues al ungido del Señor. Ni ungidos, y se les puede juzgar. Entonces, no confundir agredir físicamente con juzgar justamente para sacar a la luz la deshonestidad de alguien. Sin embargo, a este tipo de pastores pues no les importa engañar a la gente para someterlos con tal de conseguir sus propósitos. Pero David mismo, mis hermanos, ya siendo el rey más poderoso de su época, ya es rey, cuando fue reprendido por el profeta Natán, ¿usted cree que estaba siendo juzgado? Sí. ¿Y qué hizo? En lugar de enojarse y quejarse porque lo estaba reprendiendo, lo estaba exhibiendo. Me estás exhibiendo, soy el rey. No. Él no dijo, no juzgues al ungido de Dios. Él se arrepintió, reconoció su pecado y con toda humildad clamó el perdón al Señor como un verdadero hombre de Dios. Y eso es lo que deberían hacer muchos. Y no seguirse escondiendo tras un versículo mal expresado. Entonces, juzgar con justo juicio, aquí estamos viendo en el trabajo que hizo Natán con David, que debe ser con la intención de restaurar a quienes al ser confrontados
Pero confrontados con mansedumbre, pues reconozcan su pecado y procedan al arrepentimiento. Porque ese es el papel de la iglesia. Lo hablábamos la semana anterior. ¿Se puede juzgar? Sí. ¿Pero juzgar significa agredir? No. Santiago 5:19 dice: hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. ¿Cómo? A través de un acto de misericordia, juzgando con justo juicio y atrayendo a aquella persona a la verdad. Pero hacer juicios y señalamientos sin buscar la verdad o juzgar sin discernimiento va en contra del amor del que se debe practicar entre los miembros del cuerpo de Cristo. La semana anterior vimos este pasaje de Gálatas 6:1, cuando dice: hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales restauren al tal con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, ¿por qué tiene que ser así? Porque con el juicio que ustedes juzgan, serán juzgados. ¿Tú cómo quieres que te juzguen? ¿De la manera como tú juzgas o de la manera como el Señor dice que se debe de juzgar? Porque nosotros somos buenos para juzgar. ¿Por qué crees que dijo el Señor: mía es la venganza? O sea, nos está evitando hacer prejuicios, nos está evitando el vengarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer con el mismo sentido que lo hace el Señor. Si a ti te hace algo una persona, algo que te lastima, algo que te ofende, ¿cómo crees que a la hora de estar ahí entablando una discusión vas a responder? Me hiciste esto, me hiciste aquello y me diste una, ahí te va esta y la otra te la doy para que se... O sea, ya estás tú vengándote a ti mismo. Y te doy la tercera para que no se te olvide. Porque ese es el carácter. Pero el Señor dijo: deja las causas delante de mí, yo daré el pago. Tú perdona. Entonces, si el juicio emitido por la falta o pecado de alguno es malintencionado, sí falló, pero tú estás juzgando malintencionadamente, de manera imprudente, ventajosa. Bueno, de la misma manera como estás condenando, el día que llegue a sucederte algo, así vas a recibir tu propio juicio, porque lo que estás sembrando vas a cosechar. ¿Tú cómo quisieras que trataran un asunto en tu vida si llegaras a caer? ¿Con misericordia? ¿Con amor? ¿Con mansedumbre? Porque el que cae necesita ser levantado, mis hermanos. El que cae está no solamente con la carga del pecado, estoy hablando de un verdadero cristiano que ha caído. El Espíritu Santo lo está redarguyendo, está triste y necesita a alguien que lo traiga de nuevo. Para eso estamos los demás. Porque con la misma medida que miden, serán medidos. La palabra medida, del griego metreo o metreo, significa medir, pero mire, es una porción, un espacio, una cantidad, pero también significa valorar. De tal manera que de la manera como tú mides, valores, así te medirán. Será la misma porción de lo que tú hiciste. Dicho de otra manera, con la misma severidad con la que hayas pronunciado un juicio en contra de otro, ésta se volverá contra ti el día que el Señor habrá de juzgar a cada uno por sus obras. Como les decía, simple y llanamente cosecharás lo que sembraste. Quizás aquí en este mundo vas a juzgar mal, vas a hacer las cosas indebidas, pero hay alguien que está notando todo esto en tu cuenta final. No estoy hablando de perder la salvación, estoy hablando que daremos cuenta de todo lo que hagamos. ¿Cómo miraremos a los ojos al Señor ese día cuando nos pregunte: ¿y cómo fuiste cuando tu hermano te pidió ayuda?
cuando te enteraste que cayó, cuando necesitaba un abrazo, cuando necesitaba alguien que le animara. Mis hermanos, todos desconocemos cómo será ese día, pero la Escritura dice que allí vamos a estar. Y ahora dice el Señor: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué miras? Literalmente hace alusión a algo pequeño, un residuo de una ramita seca, algo así como una brizna de polvo de madera, un pedacito de aserrín. ¿A quién se le ha metido un polvito, un aserrincito? Y pica, y se siente feo, pero metafóricamente el Señor está hablando de una pequeña falta, algo casi imperceptible. No deja de ser pecado, pero no es tan trascendental, por decirlo de alguna manera. Y no miras la viga que está en tu propio ojo. Jesús nos lleva a considerar con detenimiento nuestra conducta. Algo así como: mídete tú primero. Pásate por el mismo rasero con que estás juzgando a tu hermano. ¿Qué significa? Evaluar, considerar con mucho cuidado primero tu propia vida, tus faltas. Por eso el Señor metafóricamente usa la palabra viga. Considérate. Considera ese mal hábito que tienes, ese vicio, ese pecado, eso que ocultas, pero que para ocultar tu pecado estás señalando a los demás. Ese es un efecto. Quien anda mal regularmente se la pasa hablando de los demás para desviar la atención hacia todos menos hacia él, y se quiere ver él siempre bien. ¿Por qué se ríen? Porque ya dijeron: ya sé, ya descubrí. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Pues condenar esa terrible inclinación a culpar a otros por cosas tal vez insignificantes o asuntos sin ninguna importancia o trascendencia, y pronunciar juicios precipitados, o sea, ver con lente de aumento las debilidades y las fallas de los demás, sin antes considerar su propia condición. Esto era muy común entre los religiosos de aquella época. Recuerde que el Señor está en el Sermón de la Montaña. ¿Quiénes estaban ahí? Había escribas, había fariseos, había religiosos. Entonces, parafraseando las palabras de Jesús, ya imagino la cara de esos religiosos. Ya me imagino la cara de muchos a los que no les gustan mensajes como este. ¿Por qué no has considerado que quizás tú seas peor de aquel que juzgas? El Señor nos está invitando a aprender, a considerar que si el pecado, las fallas que estás señalando a otros, tú lo estás practicando con mayor frecuencia, o hasta se te da de manera natural, pero eres un experto en ocultarlo. Eso cambiaría la manera de cómo juzgas, si realmente te evalúas, porque todos ofendemos en muchas cosas. Versículo 4, ¿cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Parafraseo: ¿con qué calidad moral quieres tratar de sacar a la luz o juzgar un pecado que tú mismo acostumbras, pero ni siquiera te atreves a evitar? No has dispuesto tu corazón a sacarlo de tu vida. Imagínese a un borracho reprendiendo a otro borracho. ¿Usted cree que hay? Sí. Yo los he oído. ¿En serio? Aunque no me crea. Un ladrón criticando a otro ladrón, como el que dijo: bueno, sí, robé, pero nomás poquito. Yo lo acabo de escuchar públicamente de un político. Imagínense una chismosa juzgar a otra chismosa. No, sí, pues yo de repente sí, pero esta se pasa.
O sea, es que son formas de... Y muchas lo han hecho o lo hemos hecho. Y hasta se ponen como ejemplo. No es para tanto, sí, no. Decía mi mamá, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Así decía mi mamá. De igual manera, quien anda en adulterio, en vicios, o no trabaja, está amargado, ofende a su esposa, golpea a la esposa, lastima a sus hijos, pero se asombra de la violencia intrafamiliar, juzga en otros lo que no hace en sí mismo. Y hay muchos haciendo esto. Y se jactan de ser cristianos. Y violentan a su esposa, lastiman a sus hijos, pero se envuelven en una mezcla extraña de hipocresía, de dignidad que no tienen. Dice Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, ¿será que sí tenemos el derecho a juzgar a otra persona, de señalar algo en otro? Sí, pero si primero estás dispuesto a considerar tu propia situación con la disposición de cambiar. Si ya te fijaste en la paja del ojo de tu hermano, no vayas a pretender quitársela si antes no sacas la viga de tu ojo. Nosotros, como creyentes que deseamos obedecer y honrar a Dios, tenemos que tener la disposición de poner en orden nuestra vida, primero, antes de señalar, antes de juzgar la vida de los demás, o de pretender ayudar a alguien con consejos que nosotros no llevamos a cabo. O sea, somos buenos para pretender aconsejar. Eso nos da, no sé, un sentir de autoridad, de vernos mejor. Sería muy bueno meditar primero cómo podemos dejar delante de Dios todo aquello que sabemos ofende al Señor, lastima a nuestra familia. Estoy hablando de lo más cercano de cada uno, y que sea el Señor el que trate con los demás. Por eso dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Jesús usa la palabra hipócrita diciendo, farsante, deja de actuar como si caminaras rectamente, límpiate de ese pecado que practicas con cinismo, pero que condenas en los demás. Saca ese tronco de tu ojo. Y entonces dice, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué significa? Que como resultado de tu propia limpieza, con el reconocimiento de tu pecado, de tu arrepentimiento, entonces ahora verás claramente. ¿Por qué? Porque ya tienes la capacidad de ver con justo juicio. Ahora que recuperaste tu mirada espiritual, tendrás el carácter y la actitud de mansedumbre, de amor, para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora que tienes la calidad moral y espiritual para tratar adecuadamente con ese hermano que tiene un problema de conducta, lo vas a hacer con sabiduría, lo vas a hacer en el amor de Cristo, porque lo que quieres es restaurar lo que regrese al camino. Esas son las relaciones que el Señor desea entre nosotros. Juzgar justamente, mis hermanos, confrontar conforme a la Escritura, corrigiendo con paciencia, con mansedumbre y justicia, sí, pero no con condenación, no sin antes limpiar nuestra misma condición. Entonces, ¿el Señor está prohibiendo juzgar? No. Lo que está reprobando es que se juzgue y se condene algo que nosotros estamos haciendo o dejando de hacer. Bajo esa norma, mis hermanos, Jesús nos está enseñando cómo se puede juzgar dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, en contra de quienes están agrediendo la integridad de la misma. Juzgar las situaciones, concluyo con esto,
juzgar las situaciones, las faltas, el pecado, con justo juicio, acompañado de una mansa y recta y sabia confrontación, será de gran bendición para quien lo recibe, con la humildad de un corazón que reconoce que le ha fallado a Dios. Y tú vas a hacer que esa persona recupere su paz, recupere su lugar en el cuerpo. Ese miembro descoyuntado, aunque con dolor, aunque con todas sus fallas, pero va a ser recuperado, va a ser regresado. Termino con esta escritura. Acompáñame a 1 de Pedro 3:8, por favor. Primera de Pedro 3, versículo 8. Dice así el apóstol Pedro: finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes, no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendigan, pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Señor, es claro. Y con este tipo de mensajes lo que está haciendo, mis hermanos, es santificar a la iglesia, es purificar corazones, es confrontarnos con las actitudes que quizás alguno forme parte de su vida, forme parte de su conducta, forme parte de su proceder. Pero este es el momento, mis hermanos. Una vez más el Señor nos exhorta a cambiar una área de nuestra vida. El área que nos lleva a la expresión, a lo que decimos. Le quiero pedir que me acompañe a orar. Reflexione, mi hermano, su manera de hablar. ¿Cómo juzga o prejuzga? ¿Cómo sus palabras pueden ser de bendición hacia las personas que están a su alrededor? O quizás las puede estar usted llevando a puntos extremos de tristeza, de dolor, de desánimo, por palabras mal dichas. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque, como siempre, Señor, tú tocas siempre a tiempo un área en la cual muchos estamos fallando. Así es como tú santificas a tu iglesia, Señor, confrontando, mostrando la verdad, pero dando salida, dando la solución. Y hoy nos has mostrado del peligro de maldecir, de decir mal, de prejuzgar, de convertirnos en jueces severos sin ver nuestra propia conducta. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre llega a tiempo. Tu palabra siempre nos va a llevar a reflexionar. Y es lo que te rogamos, Señor, que te sigas mostrando como tú eres, que nos sigas mostrando tu voluntad. Y ya depende de cada uno, si al identificar en este mensaje su propia vida, su propia conducta, pues va a decidir si va a hacer cambios, va a decidir si va a hacer la diferencia para que su vida cambie y también sea una bendición para quienes le rodean y para su iglesia. Muchísimas gracias, Padre. En el nombre de Jesús.
Amén. Levantemos nuestras manos a nuestro Dios, mis hermanos, y exaltémosle con todo nuestro corazón. Tu voz desde los cielos me llama, conoces mi nombre y cada parte de mí. Aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. Tu voz desde los cielos me llama, conoces mi nombre y cada parte de mí. Aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. No soy digno, me humillo ante ti. Purifícame, Señor, lava mi maldad, quito mi calzado para entrar a tu monte santo. Quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Te adore a ti, Señor. Tu voz desde los cielos me llama, conoces mi nombre y cada parte de mí. Aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. Es más, tu voz desde los cielos me llama, conoces mi nombre y cada parte de mí. Aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. No soy digno, no soy digno, me humillo ante ti. Purifícame, Señor, lava mi maldad, quito mi
Señor Jesús. Abro mi corazón, hazme de nuevo, haré tu voluntad, no importa lo que pidas. Hoy vivo para mí, hoy vivo para adorarte a ti. Quiero subir a tu monte santo, contemplarte mi Señor y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Damos ese fuerte aplauso a nuestro Dios.